estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Vengo del Señor, estamos aquí reunidos. Lucas capítulo 21, verso 12 dice la palabra del Señor de esta manera: pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Santiago capítulo 4 verso 8 dice la palabra del Señor hasta el verso 10: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Amén. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento en esta noche, esta tarde. Me quiero predicar en esta hora bajo el tema, amén, después de las cadenas. Después, amén, de las cadenas. La palabra del Señor nos está hablando en Lucas capítulo 21, amén, verso 12, hablando acerca de las señales antes del fin. Jesús había advertido a sus discípulos que deberían esperar la persecución. Esta persecución comenzó con el arresto de Pedro, amén, y Juan, después de que fue sanado el cojo en la puerta de la Hermosa. Durante 11 años la iglesia en Jerusalén, aleluya, sufrió persecución en 5 ocasiones. En 5 ocasiones la iglesia, amén, comenzó a ser perseguida, amén, en Jerusalén. La primera vez que fueron perseguidos se encuentra en Hechos capítulo 4. En Hechos capítulo 4 la iglesia fue perseguida por los saduceos, ancianos, hombres principales y escribas. En Hechos capítulo 4 la Biblia nos narra, amén, que después de que Pedro había sanado al cojo que se sentaba siempre en el templo de la Hermosa, ahí se encontraba este cojo, y por causa de que Pedro sanó a esta persona que había estado, amén, en esa condición durante 40 años de edad, después de que Pedro había hecho esta señal por medio de Jesucristo, por medio del nombre de Jesús que fue invocado en aquella misma hora, dice que los ancianos, los de aquel entonces, los hombres principales, los escribas, los saduceos comenzaron a perseguir a Pedro y a Juan por motivo de que había hecho esta señal en aquel tiempo. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba siendo perseguido, él comenzó, aleluya, fue llevado ante los sacerdotes, fue llevado ante los principales, ante el concilio, pero ahí Pedro anuncia estas palabras: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. Ese versículo, esas palabras fueron dichas cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio, cuando Pedro estaba, amén, ahí delante del concilio, dando a entender y dando a conocer por qué razón había hecho la sanidad. Amén. Por eso vengo a decir en esta hora: en ningún otro hay salvación. Aunque nos persigan, aunque nos echen de entre rejas, hay un nombre que es sobre todo nombre. Hay un nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos, y esto es en el nombre de Jesucristo. Después de que Pedro y Juan, amén, fueron llevados, aleluya, delante del concilio, amén, él comenzó a testificar y comenzó a dar testimonio de lo que el Señor había hecho en medio de sus vidas, en medio de aquella hora en que habían sanado a aquella persona, aquel personaje, amén, que estaba cojo, amén. Pero la Biblia también nos deja saber que la segunda vez que ellos fueron perseguidos fueron por causa de los saduceos, a causa de la predicación de la resurrección en Jesucristo. En Hechos capítulo 5 verso 29 al verso 33 la Biblia deja saber de esta manera: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes
antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. ¿Por qué razón querían matarlos? La razón era porque ellos estaban predicando, amén, la resurrección de Jesucristo. Estaban predicando que aquellos habían colgado, aquellos que habían martirizado, aquel que había sido sepultado y que había resucitado con poder, era aquel Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Pedro dijo: no nos vamos a callar, no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Hay que predicar la resurrección, hay que predicar que Jesús resucitó, hay que predicar que Él vive, hay que predicar que Él perdona pecados, hay que predicar que Él liberta, hay que predicar que Él hace milagros, hay que predicar que solo en su nombre hay salvación y hay vida eterna. Gloria a Dios. Pero ahí en ese mismo instante, amén, se levantó un hombre, amén, que era muy conocido en aquel tiempo. Verso 34 dice que entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que veáis hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días levantó deuda diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó a Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en posesía a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Amén. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra, o es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Esto nos deja saber la Biblia, amén, que si esto no fuera de Dios, si esto fuera de los hombres, y hace rato esta iglesia no existiría, hace rato usted y yo no estaríamos aquí. Pero esto no es de los hombres, esto es de Dios, aquel que resucitó, aquel que dio su vida, aquel que nos perdonó. Por lo tanto, nosotros no seguimos a hombres, nosotros seguimos a Dios, nosotros seguimos a Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, aquel que se levantó, aquel que libertó a Pedro, aquel que libertó a Juan de la cárcel, aquel, aleluya, que Esteban, en medio de su última muerte, él vio el cielo abierto y entregó su espíritu y dijo: Señor, no le tengas en cuenta su pecado. Esto nos deja saber la Biblia, amén, de esta manera, amén, que la prueba y martirio de Esteban estaba dando testimonio, amén, en defensa de la fe, en defensa de un Dios que libertaba, de un Dios que hacía milagros y señales. Esto nos deja saber en Hechos capítulo 7, en los últimos versos nos deja saber, amén, que mientras Esteban estaba estaba siendo apedreado, él vio los cielos abiertos, pero él vio algo, aleluya, ahí en ese mismo instante. Él oró diciendo: Señor, recibe mi espíritu. La misma oración que Jesús hizo cuando estaba entregando su espíritu, cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, él dio sus últimas palabras. Él oró diciendo: Señor, no le tengas en cuenta su pecado, no saben lo que hacen. Esto nos da testimonio de que Esteban estaba seguro de su salvación.
tribulación, estaba seguro de que estaría en los brazos del Todopoderoso. Por eso vengo a decir a la iglesia, aunque te apedreen, aunque te persigan, aunque te encarcelen, pero en tu vida debes tener en cuenta que sobre ti está invocado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, el que salva, el que liberta. Por lo tanto, no le tengan miedo. Amén, gloria a Dios. Al que dirá. Amén, aleluya. La Biblia nos deja saber, amén, la cual la quinta persecución fue fomentada por Herodes. En Hechos capítulo 12, verso 1 hasta el verso 25, usted puede leer la historia. Amén, cuando Pedro es libertado, librado de la cárcel, nos deja saber que Herodes, amén, había perseguido, amén, a Pedro, había perseguido a los discípulos, y nos deja saber en los últimos versos que Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día, señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y aspiró comido los de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Esto nos deja saber, amén, que Herodes murió, amén, porque no dio gloria a Dios, porque no, aleluya, reconoció que el que le estaban persiguiendo no era hombres, sino que eran a siervos que servían a un Dios vivo. Aleluya, aunque el hombre se equivoque, aunque el hombre piense y la ley piense que están persiguiendo a los cristianos, en realidad no los están persiguiendo a ellos. En realidad el que están persiguiendo es al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido lavados con su sangre. Sobre cada uno de ustedes está invocado el nombre de Jesús. Por lo tanto, el que están persiguiendo es a nuestro Padre Celestial, porque usted y yo somos sus hijos, por cuanto se ha invocado su nombre sobre nuestras vidas. Pero Herodes no dio la gloria a Dios y aleluya, y murió comido de gusanos. Vengo a decirle a la iglesia, aunque Pedro fue encarcelado, amén, la Biblia nos deja saber que un ángel lo despertó. Un ángel le dijo: Pedro, levántate y ve fuera y predica la palabra del Señor. Pedro pensaba que era un sueño, amén, pero cuando vio que estaba fuera, él comenzó a predicar la palabra del Señor. Vengo a decirle, aunque el hombre quiera impedirte, el Señor levantará hombres y mujeres en todo tiempo para predicar esta bendita palabra, para dar salvación a los presos de pecado, a los que están, aleluya, oprimidos por el pecado. Él romperá las cadenas del pecado. La Biblia nos deja saber de esta manera, y voy cerrando en esta noche, la liberación de Pedro. Hay unos puntos específicos de esta historia, de esta liberación, que da un ejemplo maravilloso de lo que hace Dios cuando rescata a un pecador del pecado. Este pasaje de la escritura de un texto maravilloso para un sermón poderoso, amén, como el que estamos mirando en esta tarde. El primer estado del pecador se describe como el estado de Pedro, encarcelado y encadenado. El mundo se encuentra como Pedro, encarcelado y encadenado por las cosas de este mundo. Pero no solamente se queda con encarcelado y encadenado,
resplandeció en medio de la cárcel, en medio de las cadenas. Una luz resplandeció, una luz del bendito evangelio. Cuando el mundo estaba en tinieblas, la luz de Cristo alumbró este vasto universo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ese mismo Espíritu que se movía en Génesis se mueve también en este lugar. Se movió también cuando Pedro estaba encarcelado, y todavía se mueve en este vasto mundo. Todavía hay una luz resplandeciente, todavía hay un faro de luz, todavía hay un predicador que se levanta, todavía hay alguien que predica que Jesús es el Salvador y que Jesús es el libertador. Todavía hay una iglesia que es la luz del mundo. Pero Pedro fue tocado en el costado, cerca del corazón, un ejemplo del convencimiento del pecado. No solamente basta la luz, también tiene que haber un convencimiento del pecado. Porque muchos llaman a Dios cuando están en crisis, y Dios es tan bueno que Él los rescata. ¿Por qué razón? Porque Él no deja que su nombre quede en vergüenza. Por esa razón el Señor es bueno. Pero el Señor necesita no simplemente dar la luz, sino que también necesita tocarte, necesita convencerte de pecado, necesita convencerte que necesitas de un Salvador, que necesitas de un libertador, que necesitas de alguien que rompa y quite tus cadenas. Y cuando reconoces, entonces el Señor viene a libertarte. El Señor viene en tu ayuda y en tu socorro. Solamente cuando le recibes en tu corazón. Pero también el Señor le dijo que se levantara. El primer paso es levantarse. El mundo te tiene caído con sus deseos, con su vanagloria, con tantas cosas de este mundo. Amén, aleluya. Pero el mundo está caído, pero necesita levantarse. ¿Y cómo se levanta? Pues se levanta en el nombre de Jesús, reconociendo y entregando su vida al único que puede levantarlo, al único que puede socorrerlo, al único que puede librarlo del pecado. Aleluya. Alguien que le dé un fuerte aplauso. Luego las cadenas se le cayeron. Después de que se levantó, las cadenas se le cayeron. Pero el ángel le dijo a Pedro: síguete, átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. La palabra del Señor es bien clara. La puerta se les abrió por sí misma, y finalmente Pedro podía decir: ahora entiendo por qué razón el Señor me dijo levántate. Porque el Señor estaba dándole a entender, dándole a comprender lo que el Señor iba a hacer por medio de Pedro. Pedro tenía la llave del reino. Pedro tenía que predicar a los gentiles, tenía que predicar a los, aleluya, a los judíos, tenía que predicar a los samaritanos,
algunos quieren quedarse simplemente con que las cadenas se rompieron. ¿Cuántos solamente quieren quedarse con que Dios me sanó? Ya Dios hizo la sanidad que tenía que hacer en mí, entonces ya no le busco. Ya no le voy a buscar como antes. Ya no le voy a clamar como antes. Ya no le voy a adorar como antes. ¿Cuántos simplemente se van a quedar, amén, con que Dios, amén, ya hizo lo suficiente en mi vida y no necesito más, amén, en mi vida? Solamente voy a quedarme de brazos cruzados. Pues vengo a decirte que la iglesia hoy está de brazos cruzados. Simplemente han dejado sus sandalias a un lado. Simplemente han dejado a un lado lo que Dios hizo en su día por ustedes. Pero vengo a recordarle, amada iglesia, no solamente basta con que las cadenas se rompan. Hay que seguir al Señor hasta que Él venga en las nubes, hasta que Él venga por su amada, hasta que Él venga por su esposa. ¡Ah, qué bien que Dios hizo el milagro y la sanidad! ¡Oh, qué bendición! Pero no tengo que quedarme ahí, tengo que seguirle, tengo que buscarle día y noche. Por algo el Señor dijo: velad, Gloria a Dios. porque no sabéis el día ni la hora en que Él venga. Después de que las cadenas, amén, cayeron, Pedro siguió predicando la palabra del Señor. Los apóstoles siguieron predicando la palabra del Señor. Y hoy todavía la iglesia sigue predicando la bendita palabra del Señor. Así que hay que seguir predicando. No hay que detenernos. En cualquier rincón se tiene que predicar. No importa, aleluya, si tienes que ir a predicar a una sola alma, ve y predícale a esa sola alma, porque Dios va a hacer algo en esa vida. Si usted me pregunta, pastor, ¿cuántos años llevan aquí en ese lugar y cuántos ha bautizado? Voy a cumplir 4 años y no he bautizado ni una sola alma. Y me pregunta, pastor, aleluya, ¿no vas a romper esas cadenas o simplemente te vas a buscar otra iglesia para irte porque no has dado crecimiento? Pues vengo a decirle que en mi carne he pensado y meditado. No importa si en tu tiempo no has visto, porque yo estoy preparando algo grande. Vengo a decirte, aunque no veas nada, el Señor dice: voy a estar preparando algo grande. Porque aunque usted no vea nada, Dios está orando en medio de esa dificultad, en medio de esa sequedad. Dios va a hacer algo poderoso. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando. Dios nos está probando. Dios está probando tu fe. Dios está probando hasta dónde eres capaz de resistir, hasta dónde eres capaz de luchar, hasta dónde eres capaz de seguir al Señor. ¿Por qué? Porque muchos dicen: yo amo al Señor, pero cuando se le presenta la dura crisis en tu vida, entonces das un paso atrás y dices: esto ya no es para mí, esto no es de Dios, esto simplemente son mis emociones. Porque Dios prueba tu fe, Dios prueba tu fe, Dios prueba lo que le has dicho, Dios prueba tu fidelidad. Y si le ha dicho: Señor, yo te voy a seguir con todo mi corazón, entonces no te quejes cuando venga la prueba. Porque muy fácil es decir: Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Pero cuando la muerte se te presenta, entonces dices: no, Señor, perdóname porque oré mal. Perdóname, Señor, porque no es lo que eso no es de Dios, eso es del diablo. Alguien pide orar por una familia para que Dios lo liberte, o para que Dios, aleluya, haga una sanidad
espera que se sane, no espera que se muera. Pero no está en ti, no está en el pastor, no está en el que ora, está en el que hizo los cielos y la tierra, está en el que hace su voluntad, está en el que llama, está en el que dice sígueme, está en el que dice aquí estoy, el Todopoderoso, el que lo hace todo posible. Y aunque me duela, voy a seguir al Señor. Aunque me duela, voy a adorar al Señor. Aunque esté en mi prueba, voy a adorar y voy a seguir al Señor. Porque ¿qué hay después de las cadenas? Después de las cadenas hay victoria. Después de las cadenas hay vida nueva. Después de las cadenas hay libertad y vida con el Señor. Y yo quiero estar con el Señor en el encuentro en las nubes. Habrá alguien que se ponga en pie esta tarde y le diga: Señor, quiero seguirte. No quiero quedarme de brazos cruzados. Oh, quiero ser algo para tu obra. Quiero ser algo para ti, Señor. Gloria a Dios. Aunque mi carne a veces dice que no aguanta más, que no quiere continuar en este camino. Oh, pero como dijo Jeremías, no obstante dentro de mí había como un fuego ardiente. Traté de soportarlo, pero no pude contenerme. No pude contener ese fuego, pues ese fuego era la pasión